Quiero comenzar por los agradecimientos. Este libro, como dice Elías, reúne un libro de prosa, reúne conferencias, reseñas de libros, ensayos, palabras que Rafael escribió para presentar algunos libros que estaban allí dispersos en su archivo, algunos de ellos incluso escritos a mano, tuvo que transcribir, corregir. Este es un trabajo que hizo Rafael personalmente en su archivo personal. Es decir, los lectores van a tener en sus manos un libro curado por su propio autor. Este es un proceso bellísimo que con suerte me tocó acompañar junto con Carlos Sandoval, en el que Rafael se revisó a sí mismo como lector, como escritor, como reseñista, como ensayista. Con mucho ojo crítico, Rafael me dio una lección de autocrítica y de humildad que nunca voy a olvidar y siempre se la voy a agradecer, y le voy a agradecer que me haya permitido acompañarlo en este trayecto. Los libros no se hacen solos, por supuesto. Yo nombré a Carlos Sandoval, María Castellet, la diseñadora del libro. También tengo que nombrar a Alberto Sáez, que nos ayudó con la producción. Producir libros en Venezuela es complejo y hace falta mucho tesón. Y tenemos aquí además hoy a Lázaro, que aceptó presentar el libro. Lázaro, yo me imagino que muchos de ustedes lo conocen. Lázaro es poeta, es profesor, es investigador, es amigo de Rafael, es amigo de Elías. Es decir, estamos aquí en casa. Este libro además es un libro sin fines de lucro. Todo esto que se recoja por la venta del libro, en acuerdo con mi profe, entre la Fundación y Rafael Cadena, se acordó que el producto de la venta de este libro va a ir a el Instituto de Previsión del Profesor de la Universidad Central de Venezuela, donde Rafael es profesor jubilado. Aquí creo que entienden un poco cuando hablo de las lecciones de humildad que nos da Rafael a pesar de su grandeza, porque él es un grande. Quiero agradecer, aquí está Silvio, para agradecer a Silvio y a Paula. Sin el apoyo de ellos este libro no hubiera sido posible. Ellos son como unos escuderos de Rafael, que están allí siempre y siempre lo ayudan a uno también. El libro está aquí en el stand de Edic, ven aquí al lado si lo quieren comprar hoy, pero va a estar en las principales librerías de Caracas. Tienen ahora, no solamente van a leer a Rafael, sino que vamos a apoyar a los profesores jubilados de la Universidad Central de Venezuela. Yo no me extiendo más, le doy la palabra a Lázaro y sé que el profe quiere decir luego algo. Buenas tardes, voy a tratar de ser breve, como casi me lo pide el mismo Rafael. Puesto a leer este libro para su presentación, he estado recordando mis días de estudiante en la Escuela de Letras de la Universidad Central, ¿no? Y bueno, Rafael era entonces el mismo profesor de siempre, en cuyas clases se alternaban, como todos saben, ¿no?, grandes pausas que parecían abrir insólitos espacios para pensar lentamente nuevos pensamientos, estimulados por afirmaciones breves, lúcidas, hechas como notas al margen, como notas de lectura del mismo Rafael, que nos resultaban siempre reveladoras. Quienes éramos jóvenes, allí en ese espacio, en esa pausa, encontrábamos, como les he dicho, nuevas ideas, nuevos autores, en los cuales también hallamos, si no respuestas, al menos formas diferentes de enfrentar la compleja realidad que vivía y padecía un joven de esa época. Lo que se nos revelaba de un modo tácito era la personalidad de un profesor cuya dedicación al estudio y la reflexión no estaba condicionada por el rigor y los límites de la tradición académica más rígida y cientificista, que era la tradición al uso, ¿no?, sino por un deseo de vivir y un deseo de saber vivir intensos y genuinos. Eran lo que escuchábamos allí, lo que tratábamos allí,
lo que nos traía Rafael eran los temas de la libertad, la sexualidad o la corporalidad, el problema de la naturaleza, la crisis de la cultura occidental, el Zen y los aportes que puede hacer a una sensibilidad occidental como la nuestra, ¿no? Así como las tradiciones filosóficas de Oriente, ¿no? El problema de la modernidad y sus contradicciones, y también el problema de las utopías sociales, ¿no? Entre tantos otros temas, aparte, por supuesto, de las conexiones que tenían todos ellos con la poesía española, la poesía hispanoamericana o la poesía norteamericana, que eran a los que se referían los cursos que Rafael daba entonces. Y que eran, bueno, presentados todos ellos, estos temas, ¿no? Bajo visos absolutamente inesperados y auténticos a través de la obra de Aldous Huxley, de David Herbert Lawrence, de Alan Watts, de Daisaitz, de Taro Suzuki, de Teodoro Roosevelt, Karl Kraus, Henry David Thoreau, Walt Whitman, Henry Miller, entre tantos otros, ¿no? Leídos, por supuesto, ¿no? Con una pasión y una cercanía tan necesarias y legítimas que nos llevaban a pensar que, viviendo nosotros las mismas preocupaciones, teníamos el derecho de apropiarnos de su lenguaje y de sus posibilidades expresivas para abrir nuevas formas de relacionarnos con nuestra propia época y con nuestra propia realidad. Porque muchos de sus modos estaban dirigidos y estrechamente conectados con nuestra manera de vivir el mundo entonces, ¿no? Como jóvenes que éramos en ese momento. Este amplio marco de preocupaciones vitales y ese nutrido e insólito catálogo de autores de la literatura, del pensamiento y del arte que leíamos con Rafael en esas clases entonces, expresaban en sí mismos el talante y la sensibilidad excepcionales de quien vivía su propia época con una pasión y una lucidez también muy peculiares. Muchos de esos mismos temas, de este ejercicio de una muy singular experiencia de la lectura, es lo que encontramos en este hermoso compendio que presentamos hoy, y con ese título tan enigmático de Aún a tiempo, como si quisiera sugerir con él que son escritos quizás rescatados en un momento propicio, ¿no? En una oportunidad propicia, y que recoge, estoy seguro que no en su totalidad, sino una selección que hace el propio autor, ¿no? Muchos textos, en este caso creo que son 60, que van aproximadamente desde los años 70 hasta la actualidad, o en concreto hasta el año pasado, con el discurso del recibimiento del Premio Cervantes en España. Se trata de lo que podríamos llamar textos de ocasión, pues en su mayoría son divididos del mismo modo en 4 partes, ¿no? Breves reseñas de libros para algunas publicaciones, textos escritos para ser leídos en presentaciones de libros de sus amigos, charlas solicitadas para encuentros o simposios literarios, o charlas y discursos, que es la última parte, ¿no? Hechos en la oportunidad de algunos reconocimientos y en la recepción de premios importantes como precisamente el Reina Sofía, que ya se mencionó, y él mencionó también Premio Cervantes de la lengua española, ¿no? Podemos leer allí en una primera parte reseñas sobre Henry Miller, los novísimos españoles, una nota rarísima para mí, de Rafael escribiendo sobre los poetas novísimos españoles. Reflexiones sobre Unamuno, que eso sí es un tema mucho más natural en él, ¿no? Sobre Fernando Pessoa, sobre Hölderlin, sobre Octavio Paz, sobre Mar Strand, en ocasión de una visita que hizo Strand a Venezuela, sobre unas reflexiones sobre la poesía moderna, entre otras, ¿no? Y en la segunda parte, charlas e intervenciones sobre filosofía y poesía, sobre el silencio, sobre la barbarie, la mística, la ética contemporánea, el libro y la lectura, la poesía y lo sagrado, es un tema muy de su gusto, y sobre el poema en prosa, ¿no? Y en la tercera, bueno, palabras sobre celebraciones y presentaciones de libros bueno, como ya dije, de amigos, como Leonardo Padrón, Salvador Garmendia, Briceño Guerrero, Carlos Augusto León, Marta Sosa, Jani Oso, Reinaldo Rodríguez, Eugenio Montejo, del que hay como 3, creo, Armando Rojas Guardia y Harry Almela, entre muchos otros, ¿no? Y finalmente, en la cuarta, charlas y discursos sobre la barbarie civilizada, la ciudad moderna, los problemas ecológicos de hoy,
la celebración de la poesía en el marco de aquella célebre Semana Internacional de la Poesía ya fenecida, y por supuesto los discursos de recibimientos, de reconocimientos y premios más notables, ¿no? Digo textos de circunstancias no por su menor valía, ¿no?, sino porque nacen casi todos de una situación determinada donde los temas tratados cobran una significación inusitada bajo la obligación o el peso de las vocaciones, todo lo cual se transforma en oportunidad de dar vida a una posición ética, intelectual y existencial frente a esas mismas circunstancias que las originan y las condicionan. La frescura y la espontaneidad que de ese modo surgen constituyen, por el contrario, notas o observaciones de un valor inestimable, como rasgos únicos de una personalidad poética, en cuanto que arrojan una información inapreciable sobre el pensamiento y la obra de Rafael Cadena, ¿no?, considerado ya como un autor imprescindible en la poesía hispanoamericana y de la lengua española. Vuelven en ellos los temas y las preocupaciones de siempre: leer, pensar y escribir, a raíz de la central experiencia de sentir, como los ejes fundamentales de aquello que puede ser el oficio más propio del poeta y que se vuelven aquí cruciales y emblemáticos. Así, detrás o en el seno de la aparente sencillez y de la sensata parquedad de estos escritos, se esconde, o mejor, palpita, una reflexión honda y auténtica, propia no solo de un pensar sin barandillas, como decía Hannah Arendt, sino además de un pensar libre donde un sujeto, bien ubicado dentro de su propio tiempo, se funde ardientemente a aquello que desea conocer. Todo ello por medio de un muy sui generis o de un muy particular pateimatos, del cual nos habla Esquilo en su Agamenón, donde el anciano, mientras dialoga con el coro, explica el modo en que Zeus determina que debe darse el conocimiento entre los mortales, ¿no?, el aprendizaje por medio de la experiencia del dolor. Solo que en el caso de Cadenas, este pensar que surge de un agón tanto interior como exterior, personal como social, no nace solo de la experiencia del dolor, sino también de la extraordinaria experiencia del goce. La lectura nos crea, dice Cadenas en este mismo libro, ¿no?, y pensar es una actividad creadora no necesariamente tan distante del poetizar. Hago aquí una digresión necesaria, ¿no?, algunas pocas citas que me gustaría poner cerca de ustedes para ilustrar mejor todo esto que venimos diciendo, ¿no? Leyendo la obra de Millet, por ejemplo, nos dice: nuestra sociedad rechaza todo lo que vuela a vida desbordada, la ve con desconfianza, condena condenándose, su dedo amenazador no conoce tregua, apunta al sexo, al amor, a la espontaneidad. Fuerzas que tiendan a liberarse hay que domesticarlas. Delito, transgresión, pecado, estas palabras resuenan desde hace siglos sobre la tierra para que el hombre no la habite verdaderamente. Sobre el problema del equilibrio ecológico y el ruido y el envenenamiento del aire en Caracas, hablan una partecita allí, decía entonces que la sociedad moderna está loca y probablemente parecieron exageradas estas palabras de Lorenz, decía él, ¿no? Pero ya no. Hoy son muchos los que suscribirían la abrupta afirmación del novelista inglés. Los aspectos estudiados por Boyd pertenecen a la cara externa de la locura. La otra, la invisible, no es tratada por el autor, pero es la que merece mayor atención, es la raíz de la insensatez. Sobre la obra de Unamuno dice que es una meditatio mortis, me pareció magnífico eso, ¿no?, y que respecto al tema enojoso del yo, llega a negarlo, son palabras de Rafael, ¿no?, llega a negarlo al sostener, por ejemplo, que la afirmación pienso, luego existo, solo prueba que existe el pensamiento, y el pensador vendría a ser una creación de la memoria que establece la continuidad que lo erige. A propósito de Octavio Paz, y hablando sobre la revolución, concluye: personalmente solo me interesa la individual, la revolución individual, que es religiosa, pero está más allá, o mejor, más acá de los credos, y no supone indiferencia frente a lo social y lo político. Sí, en medio está la voz que viene de lo más hondo, la voz de la poesía, que sería peligroso desoír, como lo es no prestar atención a los sueños, pues según Paz,
es la que oyen los poetas, la que es de ellos y ajena, de nadie y de todos, la del comienzo, la del hombre que está dormido en el fondo de cada hombre. Hablando sobre las relaciones entre filosofía y poesía, esta otra perla, ¿no? Algo muy valioso se ha perdido o se ha ido a otros lugares, precisamente en un momento de tanto peligro para la humanidad. Un peligro que es consecuencia de una concepción que ha olvidado lo esencial, llevando al mundo a la locura. Uno tiene la sensación de que éste se encuentra desquiciado, out of joint, como diría Shakespeare. No sé si ustedes sienten lo mismo. Lo que vemos casi reinante es la estupidez humana. Adelantándome a alguna pregunta posible que estén haciéndose ustedes, les diré que lo esencial para mí es la vida en todas sus formas, la vida que está en nosotros y en todas partes. No somos sino eso. Más que un yo, somos eso. Por ello somos más que un yo. Tal vez una misteriosa frase de Dante, io sono più che io, tenga que ver con lo que he dicho. Sobre la esperanza, ustedes, a propósito de una invitación que le hace Fudeco en Barquisimeto a hablar de ese tema, les dice, ustedes no se imaginan en qué apuro me ha puesto esta invitación a hablar sobre la esperanza. Les diré por qué. Esta palabra casi no figura en mi vocabulario. Pienso ahora, con ocasión de esta charla, que seguramente se debe a que la esperanza remite, como también la utopía, al futuro. Y ni una ni otra me atraen debido a mi adhesión, tal vez adquirida al presente. Si bien debo reconocer, para ser fiel a mí mismo, que en mí subsiste en forma de sentimiento tenue. Es algo muy humano y yo no he renunciado a mi condición. Y sigue luego una reflexión todavía más interesante, ¿no? Encontramos además iluminadoras confesiones o datos sobre su propia poesía, como por ejemplo lo que cuenta sobre cómo escribió los poemas del destierro. Y en la presentación de una edición de Amante, comentando sus poemas, casi que nos entrega otro poema, ¿no? El comentario es casi el poema de un poema. Allí nos dice, tal vez esto se parezca más a una abdicación, hablando de ese sujeto, Amante, ¿no? que es la voz de todo el libro, uno de los más hermosos libros de Rafael. Tal vez esto se parezca más a una abdicación. Él descubrió que no somos dueños de nada. Antes bien somos dados y todo nos es dado. Ni un solo átomo mío es mío, dice. Además, ¿qué poseemos si todo cambia y vamos de paso? Esta constatación tenía que hacerlo humilde. Ahí desembocó su peregrinar. A ello llega después de muchas pruebas, las ordalías que le enseñaron rudamente a agradecer. Hasta aquí pues solo he seleccionado unas pocas citas para tratar de ser breve como el mismo Rafael me lo ha pedido. Y ni siquiera he llegado a la mitad del libro, ¿no? Que está todo lleno de esas pequeñas joyas, ¿no? Lo que sentimos es que en todos estos breves textos se revelan imágenes de algo esencial que todos compartimos, que nos tocan, ¿no? Muy profundamente, ¿no? Las imágenes quizás más propias y puras de la tribu que somos. En ellos volvemos a oír de pronto, y casi siempre como por fogonazos, esa misma habla profunda del vivir que sostiene sus mejores poemas. Escritura que se adelgaza y se hace directa y limpia, ¿no? Hecha de periodos muy breves, precisos y relampagueantes, y que parece surgida de anotaciones rápidas o de conversaciones inmediatas que busca el cara a cara con un lector al que interpela constantemente. Si escribir un acto creativo que da forma a preguntas luminosas y no solo un testimonio de búsqueda de sí mismo, la lectura de otros y del mundo es también un acto de recuperación de la experiencia de estar presentes, ¿no? Nada más oportuno que estos textos, hechos, como les digo, casi por obligación, ¿no? Para ilustrar el prodigioso acto de actualización de lo escrito por otros, ¿no? Nietzsche, en Ex Homo, critica con dureza la lectura como una falta de afirmación en la vida misma. Otra listeza de defensa y autodefensa consiste en reaccionar las menos veces posibles y en eludir las situaciones, dice Nietzsche, y en condiciones en que se estaría condenado a exhibir, por así decirlo, la propia libertad, la propia iniciativa, y a convertirse en un mero reactivo. El docto dedica toda su fuerza a decir sí y a decir no, a la crítica de cosas ya pensadas. Él mismo ya no piensa. El instinto de autodefensa se ha reblandecido en él. En caso contrario, se defendería contra los libros.
Cuando leemos a Cadenas, a este Cadenas que es a su vez lector, no se nos exige ser ese lector del que desconfiaba Nietzsche, ¿no? Sino más bien ese otro que en palabras de Heidegger padece y recibe en vez de imponer, organizar, categorizar o hacer una experiencia con algo, sea una cosa, un ser humano, un Dios, nos dice Heidegger, ¿no? Significa que algo nos acaece, nos alcanza, que se apodera de nosotros, que nos tumba y transforma. Cuando hablamos de hacer una experiencia, esto no significa precisamente que nosotros la hagamos acaecer. Hacer significa aquí sufrir, padecer, tomar lo que nos alcanza receptivamente, aceptar en la medida en que nos sometemos a ello. Algo se hace, adviene, tiene lugar, en la misma medida en que se realiza la experiencia de la lectura en Rafael. Aquí pues entonces la lectura, y dentro de esta, la reflexión propia, se vive no solo como un acontecimiento profundamente vinculado al acto de comprensión del mundo y de la vida presentes, sino además como un acto de descubrimiento y de formación de la sensibilidad. De tal modo que en esta modesta compilación de textos de ocasión, también está ese lenguaje limpio de pretensiones, preciso y hondo, una prosa crítica por lo demás que a menudo ha tomado o pareciera tomar la forma del fragmento y de la anotación, tan del gusto de Cadenas, ¿no? Avecindándose así a los ritmos, tonos, temas y texturas del habla personal que sustenta, como dije, su mejor poesía, ¿no? Y es que ahí precisamente, en el apego al habla viva de su lengua, en la gestualidad del enunciado, es en donde Cadenas ha encontrado sus propios claros del bosque y quizás sus alivios temporales, ¿no? Como ha escrito él mismo, ¿no? Me interesa más expresarme que componer, y uno puede expresarse en tantas formas, ¿no? La poesía es el testimonio de un decir difícil, tartamudeante, y nacida desde una especie de sabiduría de la inseguridad, ¿no? En cuanto a hablar, dice él, ¿no? Je suis silent. Mis pausas son largas, imposible para los rápidos. Sin dudas, dentro de su sencillez y en ese devenir suyo, el libro inesperado, libro que no se pensó nunca como tal, y no sé si esto tenga que ver con el título, ¿no? Aún a tiempo termina siendo un libro extraordinario, en donde, venido de esa voz ya de nadie, ¿no? Que a su vez es venida del lugar indescifrable, en donde sentimos precisamente relampaguear la poesía. Creo que debo terminar agregando que es además un libro, una edición especial de colección, porque es una edición muy limitada de solo 500 ejemplares y la venden aquí atrás, ¿no? Bueno. Gracias, Lázaro. Hoy que estamos conmemorando el Día del Libro y del Idioma, que estamos aquí en la Universidad Católica Andrés Bello, aprovecho y saludo la presencia del rector. Gracias, rector, a Marcelino Bisbal y a todo el equipo de ediciones que siempre nos recibe con mucho cariño. Estamos, decía, hoy aquí celebrando el Día del Libro y del Idioma, pero también hoy se cumple un año, me lo recordó Silvio, de la entrega del premio Miguel de Cervantes a Rafael Cadenas. Muy bueno. Sé que los tengo el teléfono. Yo creo que ya está dicho casi todo. Este es un libro muy viejo. Lo dicho parece antipropaganda. Me recuerda a un candidato a la presidencia que en su discurso decía: no voten por mí.
por un presidente que diga eso, yo votaría. La sorpresa es que el contenido de este libro es de muchos años y sin embargo tiene bastante actualidad. Hay temas, por ejemplo, como el de la ecología, un artículo que se podría publicar hoy. Y eso pasa en todo el libro. De manera que, además de eso, es un libro cuya principal característica es la variedad. De manera que el lector puede escoger lo que le interesa. No es para leerlo como una novela o como un ensayo largo. Ya Lázaro y Dianida mencionaron algunos de los temas. Esta es una recomendación para el lector. La organización de este libro se debe a Dianida. Entre mis malas costumbres, que son bastantes, está la de no poner fechas. Y eso pasó con el material de este libro. La solución fue agrupar el contenido por tema. Imagínense que el artículo que abre el libro, creo que es sobre Henry Miller, ¿no? Bueno, el artículo sobre Henry Miller, que creo que abre. Sí. Es de 1970, imagínense. Tiene bastante tiempo. Y sin embargo, se lee como cualquier artículo de un periódico actual. Y eso pasa con otros trabajos. No todos son de 1970, algunos son de 1920, 1930, etcétera. Tengo material suficiente como para publicar un libro parecido a este. Ya
veremos cómo hacer. Ah, hace 2 días, creo, se presentó un libro de poesía en España. Y ese libro se presentará aquí también. No sabemos todavía. El 8 de mayo. El 8 de mayo. Son poemas dirigidos a Rilke. También se presentará una antología de poesía italiana bilingüe. Y la fantasía que tengo para el próximo libro será una recopilación de aforismos. Lázaro leyó algunas citas. Soy bastante amigo de las citas. Me hubiera gustado un libro como el de Gustavo Cobo, que se titula Casa de Citas, por la ambigüedad del título. Muy bueno. De manera que estoy trabajando en eso y no sé dónde se va a publicar. El otro proyecto es un pequeño libro de poemas breves que muchos los critican, pero yo digo que el poema breve es como una hendidura por donde puede pasar la vida. Pero yo creo que es todo lo que quería decirles. Si hay alguna Vamos a pregunta, darle derecho al público. venga, aquí estamos 4 soldados dispuestos a contestarla. Y a propósito de lo que he dicho, hay un libro que no se consigue ya, porque se publicó hace mucho tiempo, que tiene un título muy sugerente, muy sugestivo. Es sobre Cervantes, escrito por la que era esposa de Rafael Alberti, el único poeta de la generación del 27 que ha venido a Venezuela. Yo recuerdo que la primera vez que vino me encargaron de darle la bienvenida. Me le brindó una cena en el Paraíso. De manera que
el título del libro de ella es Cervantes, el soldado que nos enseñó a hablar. Qué bueno. Cervantes, el soldado que nos enseñó a hablar. Ojalá aquí los soldados pudieran también enseñarnos a hablar, pero tendría que comenzar por aprender. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Profe. Aplaudí primero. Marcelino Bisbal cuenta aquí, al oído, que consiguieron los derechos para hacer una nueva edición de En torno al lenguaje que saldrá en la feria de noviembre aquí de la UCAP para celebrar además los 40 años de En torno al lenguaje, que sirve para que los soldados aprendamos a usar el lenguaje. Buena noticia. ¿Vas a responder preguntas? ¿Mm? ¿Vas a responder preguntas? ¿O ya? Si quieren, ¿Ah? dijo Rafael. Si Ok, quieren preguntar. vamos a... Rafael dice que va a atender un par de preguntas. ¿Alguien quiere preguntarle algo? Y ella. Mira, habla con el micrófono porque si no, no te va a escuchar. Él. Preguntas, no discursos. Una pregunta breve. Claro, exactamente. Por favor. Quiero donarle 2 libros. Soy un maestro rural y le voy a donar 2 libros a nuestro escritor. Cuando leí tu discurso en el Cervantes, me impresionó que hablaste de una pedagogía para la democracia. Resulta que tenemos 20 años de una investigación cual y cuantitativa en escuelas rurales, y esta investigación de 20 años la acaba de publicar La Buena Voluntad de Marcelino en AVE Ediciones de la UCAP gratuitamente. En las 4ª jornadas de innovación docente resulta que presentamos una ponencia que se llama Educación para rescatar la democracia. Esa ponencia también la acaba de publicar AVE Ediciones en un libro en donde hay 12 investigadores más y en donde me incluye, y te regalo esa ponencia de Educación para rescatar la democracia. Gracias. Y por último, te regalo un libro de mi autoría que se llama 10 ideas para rescatar la democracia. De manera tal que tu discurso y lo que anhelas en ese discurso del Cervantes, a pedacitos, hay algunos que los estamos construyendo. La carta que te hice, ya te la dejé allí, carta de un maestro rural, se llama Estamos hechos a pedazos, y solamente me falta entregársela a la amiga y al rector. Muchas gracias. Yo oí y me alegré 10 días para rescatar la democracia. Además, desde hace años, cuando me tocaba a mí hablar, siempre decía que habíamos tenido democracia, pero no una pedagogía democrática. Yo nunca oí a un dirigente de AD o de COPEI explicándole al pueblo, por ejemplo, lo que es una república, lo que es una democracia, lo que es una constitución. Hablaban simplemente en son de propaganda porque eran candidatos. De manera que es una tarea que está pendiente. Esa niña.
Sí. Voy a parar con esto porque si no, no te vas a escuchar y no te van a escuchar. Vamos a las clases. Tenía dos preguntas, espero sean breves. La primera es, ¿dónde saca la energía para hacer todo lo que hace? Realmente le admiro mucho eso. Y lo segundo es, ¿cuál sería el mejor consejo que le puede dar a los autores jóvenes, a los poetas que están soñando algún día ser como usted? ¿Qué les podría decir? Bueno, La primera pregunta es, ¿que ¿De dónde dónde sacan la sacan la energía energía? para hacer Sacan la tantas energía cosas? para estar aquí Para hablando y hacer tantas trabajando. cosas. es increíble porque yo soy muy vago. Entonces, yo cuando veo las ediciones, yo mismo me sorprendo. Yo, pero bueno, ¿cuándo escribí yo esto? Y le decía a una joven que yo me considero un escritor profesional, que tienen un horario fijo. Por ejemplo, así es Vargas Llosa, García Sabater, García Márquez. Yo de horario no sé nada. ¿Cuál era la otra? Consejos para los jóvenes poetas que quieren ser como tú. Yo le decía algo a una amiga de ustedes, mía, ahora, que me entrevistó. La base es el idioma. La base es el idioma. Y no simplemente consultar cuando uno necesita saber el significado de una palabra, sino leer el diccionario. Y dos figuras hacían eso. Rilke, el gran poeta de lengua alemana, hay una carta que él le dirige a un amigo y le dice: tengo 3 meses leyendo el diccionario de los hermanos Grimm, que sería como el Larousse de los alemanes, ¿no? Y se van a sorprender. La otra persona que hacía eso era Teresa de la Paz. De manera que esa es la base. El otro factor, la inteligencia. Contestado. Silvia, Eso es trampa. claro. Hola, tú decías que cuando querías presentar a a tiempo, había unas palabras que querías decir a los jóvenes estudiantes para guiarlos en cierta forma en esa lectura. ¿No lo quieres hacer? ¿En qué lectura? La El lectura de este libro libro. a tiempo. No, lo que dije, No entendí. Rafael, acércate es en cierto modo lo que tú preguntas, que el lector puede escoger, porque hay mucha variedad. Y a los católicos yo les recomiendo un resumen que yo hice de un libro que se titula El nuevo rostro de Dios. Ese resumen
Lo he copiado varias veces para regalárselo a algunos amigos, porque el autor era un católico, pero muy avanzado. Y lo que propone en su libro, en realidad, es la reforma de la Iglesia. Una reforma a fondo. El destino es tan extraño que en medio del tumulto en Madrid, con motivo del premio, me tropecé con una señora y me dijo que era familia del autor de ese libro. Se llama Mireille Magdalena, el nuevo rostro de Dios. Entonces ella me dijo que él había muerto, pero yo no pude conversar con ella porque había demasiada gente en ese lugar. Profe, bautizamos el libro. Le ponemos los pétalos al libro. ¿Ya? Preséntense, aproveche que está el rector. Vamos a proceder a bautizar el libro. Rector. Métase. Gracias, Rafael. ¿Me lo va a bautizar? Usted lo acompaña, usted es el jefe aquí. Bueno, muy Y bien. está, lo he hecho también, Lázaro. Agarre cada uno un poquito de flores, pues. Yo lo sostengo aquí. Agarre un poquito. Rafael, agarra un poco de flores. Dale, Rafaelito. Así. Vamos a ver. Dame una, yo también. Gracias a todos por acompañarnos. Les repito que aquí al lado, en el stand de Disben, está el libro para quien lo quiera comprar y estará en las principales librerías. Muy bueno. Creo que no tomaba agua. Bueno, volver a estrechar su mano, Rafael. Para...